saludo muy especial para todos los que se encuentran en este evento. Eh, para nosotros como Parque Explora es un gusto que nos hayan invitado, entonces agradecemos a los organizadores del evento y a todos ustedes por escucharnos en este instante. El día de hoy les queremos compartir un poco lo que ha sido la experiencia de este Museo de Ciencias ubicado en la ciudad de Medellín, llamado Parque Explora. También como una de esas tantas experiencias que podemos tener en este camino de la generación de nuevos escenarios educativos que permitan la transformación social. El parque está emplazado y ubicado en una ciudad que, como muchos de ustedes pueden conocerla, ha pasado por muchas situaciones. A nivel mundial es una ciudad y un lugar reconocido por muchas situaciones de violencia, narcotráfico, dificultades, pero que ha sido una ciudad que también en los últimos 20 años se ha transformado y quiere cambiar. Muchos de los pobladores de esta ciudad tienen un pasado relacionado y todavía inclusive se nota en el día a día de la ciudad con algunos hechos históricos importantes como lo fue el narcotráfico, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y todo lo que ese tipo de situaciones conlleva. Eh, a partir de toda esta historia, entonces han habido varias iniciativas desde el sector público, el sector privado, la academia, los educadores, para decir cómo podemos transformar esta ciudad y llevarla a otro estado diferente de este tipo de conflictos y de esta historia. Es ahí entonces cuando se empiezan a generar otra serie de espacios o de transformaciones mucho más locales en algunas partes de la ciudad que permiten también llevar a cabo procesos sociales de fortalecimiento comunitario, educación y espacios culturales que le permitan a las personas también empezar a pasar la página, como muchos lo han nombrado, del conflicto y de la violencia hacia una página de oportunidades. Es, por ejemplo, el caso de los parques bibliotecas que en los barrios empezaron a construir y entonces a llevar otra serie de alternativas para los jóvenes, niños y demás, pero también sectores como la Comuna 13 que se vuelven en sí mismos con procesos identitarios, también espacios culturales donde se reciben turistas y se muestra lo que se tiene de una manera mucho más natural y a partir del embellecimiento de, de los mismos habitantes de su territorio, entonces se permiten otros procesos y también lo que ha pasado con Moravia, que antes era un lugar como botadero de basura y ahora se transformó en un jardín donde también los ciudadanos tienen unas fuentes de ingreso y unos procesos comunitarios interesantes. Es ahí, cerca de esa transformación de Moravia, también donde se empieza a generar otra serie de transformaciones, como lo es la ubicación y construcción del Parque Explora, que no es más también que una extensión de aquel corredor de conocimiento y de transformación del norte de la ciudad, donde desde esa Moravia que les mostraba ahorita hasta el centro se empieza a generar todo un corredor donde se conectan el Jardín Botánico, la Universidad de Antioquia, un instituto o centro de innovación para la ciudad, un parque recreativo y por supuesto lo que era el planetario y conectándolo con el museo Parque Explora para generar precisamente un corredor de conocimiento y una serie de espacios culturales que le permitan a esta parte de la ciudad también acercarse a otro tipo de contextos, escenarios y por lo tanto fortalecerse y transformarse. De esa manera es como entonces surge un parque que en sí mismo es un museo, pero que quiere precisamente irse a ese lado actual, innovador o digamos más pertinente de los museos que van
de esas colecciones y objetos intocables de observación a públicos y experiencias que sean mucho más cercanas, reales, y donde el conocimiento científico y todas aquellas colecciones se vivan de una manera diferente a lo que podría ser un museo tradicional. El Parque Explora entonces se traza la misión de inspirar, comunicar, transformar mediante experiencias memorables de aprendizaje que en una relación siempre respetuosa con la vida contribuyan a la apropiación social del conocimiento, que es lo que va a hacer a futuro una mejor sociedad y por lo tanto la transformación que todos estamos necesitando en nuestros contextos latinoamericanos. El parque entonces lo que hace es declarar esas experiencias de memorables de aprendizajes basadas en tres ejes importantes que confluyen para lograrlas. El primero es los formatos, el segundo los contenidos y el tercero la mediación, entendiendo los formatos como ese, digamos, la manera de contar todo lo que se pueda contar en esos contenidos, pero de una manera estética, llamativa, donde haya precisamente un estímulo más allá del conceptual, unos contenidos que sean pertinentes, rigurosos, pero que con un lenguaje cercano precisamente sean accesibles para las comunidades, los visitantes, y la mediación como esta plataforma o medio humano en el que precisamente se permite la conversación sobre esos contenidos y el disfrute de esos formatos. Entre esas tres cosas entonces se genera la esencia del museo, que es lo que llamamos experiencias memorables de aprendizaje. Y esas experiencias pues son acontecimientos vividos que quedan en el tiempo, que se recuerdan, pero que además te generan lo que llamaba un museólogo muy famoso, Jorge Wagensberg, un gozo intelectual, donde también hay conocimientos que se apropian, se comprenden, se manejan, se disfrutan y se recuerdan de una manera grata. Y ese es el objetivo también del parque, generar estas experiencias memorables de aprendizaje que pueden tener unos escenarios diferentes. Un primer escenario es la escuela, otro el territorio, es decir, donde están allá las comunidades viviendo, y otro en sí el museo como escenario de disfrute y de visita. Esos tres espacios donde se pueden vivir esas experiencias memorables de aprendizaje pueden tener unos lenguajes diferentes, unas maneras diferentes, pero finalmente se viven esas experiencias y esos aprendizajes y esos contenidos se disfrutan a través de esa mediación y de formatos llamativos según cada uno de estos tres contextos. Esos contextos en sí pues tienen unos públicos, unas personas que lo soportan, y esos públicos son diversos, diferentes, con intereses particulares, desde los niños de los colegios, niños y niñas, hasta los científicos que también son parte de nuestros públicos, las familias, los turistas y todas aquellas personas que se sientan llamadas a participar de los programas y las estrategias y de la misma visita al museo, pues también hacen parte de lo que significa Explora y cómo nos vamos precisamente moviendo hacia esos intereses y hacia esas preguntas que se generan en la gente. Son ahora eh, aproximadamente hasta este año eh, un total de visitantes acumulado de más o menos 7 millones de personas que han podido disfrutarlo, y en esa historia declarada del sí de mucha gente que ha participado, pues se empiezan a generar también un montón de aprendizajes y de situaciones que nos van llevando a nosotros mismos transformarnos para poder pensar en la incidencia que hay que generar en la sociedad. Esa incidencia pues se tiene que manejar o se tiene que empezar a dar precisamente a partir de la conversación, la escucha y la adaptación siempre activa y la transformación nuestra para poder generar otros procesos afuera y con estos tipos de públicos. Una de esas cosas que más precisamente se llamaba la atención sobre nuestro quehacer y cuando empezamos a caminar en la configuración de este parque y de lo que debería ser en la sociedad, pues hubo un camino que se abrió
y al que se le apostó desde hace unos años de manera más decidida y declarada, y fue precisamente como un museo, un parque de estas características puede incidir en lo que es la educación para la transformación futura de nuestra sociedad, pero de una manera mucho más clara. Entonces, un objetivo estratégico que se trazó desde hace unos años en el Parque Explora fue la innovación para la educación. Y es como precisamente trabajamos desde el quehacer del museo y desde lo que venimos articulándonos con muchos actores para que se viva el aprendizaje activo en contextos educativos y haya también una transformación de ese sistema educativo. De esa manera, entonces, es que Explora ha logrado entonces también articularse a muchas tendencias, reflexionar sobre muchas metodologías y ahorita pues se trabaja también en esa idea de ese enfoque interdisciplinar STEAM precisamente para fortalecer las habilidades del siglo XXI y para ir transformando esos planes de estudio y todo lo que se viene trabajando a nivel de educación formal y articularnos a esos procesos para precisamente generar cambios y que hayan motivaciones desde los maestros, desde las instituciones, desde las secretarías, el gobierno, para que esa experiencia memorable de aprendizaje pueda incidir en lo que hoy es nuestra educación formal, en nuestros sistemas educativos. Es así como durante estos 15 años, por ejemplo, desde que se empezó a pensar Explora y los 12 años que lleva de abierto, pues se generó una comunidad de maestros amigos donde se intercambian conocimientos, ellos hacen parte también de productos importantes que se generan desde Explora, se comparten experiencias, se retroalimenta el museo, se valida. Y esta, por ejemplo, es una de las maneras como esas experiencias memorables de aprendizaje pueden incidir en la educación y pues generar de una manera más real y directa una transformación educativa tan necesaria para nuestros contextos. También existen otras experiencias, algunas de esas que traigo acá, que son interesantes y es, por ejemplo, el tema de escenarios para los estudiantes jóvenes y niños que sean también retadores, como poner en juego sus conocimientos y poder a través de una dinámica de concurso, la reflexión, indagación, investigación escolar, pues precisamente participar en ferias a nivel nacional e internacional y nosotros mismos proponerlas precisamente para que haya una reflexión mucho más profunda sobre sus contextos y puedan generar soluciones y posibilidades de cambios de algunas realidades y problemáticas sociales en el país. También el museo pues hace, digamos, de su visita y de sus mismos espacios eh, una serie de escenarios que le permitan precisamente a las personas y a los estudiantes en sí preguntarse sobre muchos temas y sobre muchas cosas, pero disfrutando precisamente de nuestras experiencias y de nuestros espacios y de nuestros mediadores, tanto de manera presencial como virtual. Y pues también hemos desarrollado en algunos casos materiales educativos que permitan también como la complementariedad en muchos de los conocimientos que se dan en el aula, pero además la posible exploración de otros contenidos que no son tan cercanos y eso también a través del tema virtual y digital que también la pandemia permitió retarnos como museo. Hay muchísimos aprendizajes con respecto a lo que significa trabajar con las comunidades y es que precisamente Explora ha concluido que los líderes y las comunidades nos tienen que orientar para esa transformación. Son ellos los que están viviendo una serie de situaciones y de realidades y como un museo de ciencias que se hace una reflexión sobre experiencias memorables y sobre cómo usar el conocimiento científico para una apropiación de este y para un cambio en la sociedad, pues cómo se articula a los procesos de fortalecimiento local y comunitario y genera otros escenarios que permitan precisamente profundizar en esos conocimientos, hacerlos prácticos para fortalecer a estas comunidades. El museo también llega a muchos lugares inesperados de muchas maneras. Acá hay una muestra de lo que significa ir a otros sitios alejados y salir de las cajas rojas,
que teníamos en esa ciudad y que queríamos transformar ese pequeño contexto, pero cómo podemos llegar a otros lugares y aportar algo de nuestras experiencias para que esos otros contextos también se empiecen a preguntar por otras realidades, a generar soluciones, a tener otras dudas y usar el conocimiento científico de otra manera, pues es también uno de nuestros objetivos. Y pues el mayor y el que más posiblemente podríamos tener salidas y expansión de nuestras estrategias es precisamente conversar con organizaciones de todo tipo, privadas, gubernamentales, y pues que compartan los objetivos también con nosotros y entonces generar valor social en todo lo que tenga que ver con esas experiencias memorables para muchas comunidades. La conclusión en sí de los 12 años que lleva el parque abierto y desde los 15 o 16 que se venían gestando muchísimos procesos con las personas alrededor de esta idea es que hay que generar muchísimas conversaciones, ser abiertos, conversar y poder precisamente verse a futuro en los planes de muchísimas instituciones para generar alianzas y por lo tanto valor social en las ideas que se puedan realizar, y precisamente lo que se haga es poder a futuro poder transformar nuestras realidades y por tanto nuestra sociedad a partir de muchísimas cosas. Esta fue una muestra muy a grosso modo de lo que es Parque Explora de Medellín. Muchísimas gracias por su atención y espero que sigamos en la conversación. Hasta pronto.